Dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. Antes había dicho que él se había propuesto no saber nada, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y que su palabra y su predicación no fuesen con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de aquellos que estaban recibiendo la palabra no esté basada en argumentos humanos, sino en el poder de Dios. Pero habiendo dicho esto, Pablo dice algo que sorprende, parece hasta paradójico, porque dice, sin embargo, a pesar de lo que dijo antes, hablamos sabiduría. Hablamos sabiduría. Después de leer estos pasajes, entendemos que Pablo, después de marcar el contraste que existe entre la sabiduría humana, el conocimiento humano y la sabiduría divina, el apóstol Pablo nos muestra algunas características de la verdadera sabiduría, es decir, aquella sabiduría que proviene del Señor. En aquellos tiempos, la iglesia de Corinto, una iglesia bastante activa y que se gloriaba en sí de tener muchos dones y muchas manifestaciones de dones espirituales. Sin embargo, por lo que nos dice la misma carta, era una iglesia que estaba influenciada por filosofías y también muchas sectas heréticas. Y esto era terrible. Propugnaban tener la verdadera sabiduría. Entre esas sectas a las cuales nos referimos estaban los que se mencionan muchas veces en la Biblia, los gnósticos. Yo busqué en el diccionario bíblico y el gnosticismo es una doctrina religiosa y filosófica de los primeros siglos, un sincretismo entre el cristianismo, el judaísmo y otras creencias orientales que afirmaban tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Así que bueno, con esta descripción nos damos cuenta la gran confusión que había en estos personajes, en estos gnósticos. La iglesia de Corinto estaba influenciada por esta corriente, llamémosle filosófica, religiosa o como la queramos llamar. Pero Pablo, al escribirles, refutó estas doctrinas, diciéndoles que la sabiduría que busca la exaltación propia y está fundada en los conceptos terrenales de esta tierra, de este mundo, es absolutamente vana. Quiere decir vacía, hueca, sin fundamento. Él afirmaba que la verdadera sabiduría proviene de Dios y se encuentra revelada en el mensaje del Evangelio, que como comienza en este mismo capítulo, es el mensaje de la cruz. Cuando miramos el capítulo 1 de esta carta, el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, o para nosotros, es poder de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora, uno dirá, bueno, pastor, pero esto es una cosa que pasaba en aquel tiempo. Mire, le puedo decir que hay muchas más filosofías heréticas y sectas y doctrinas en este tiempo que en aquel tiempo. Y que muchísima gente, y yo diría una gran mayoría de las personas, están volcadas a ese tipo de creencias. De tal manera que así como Pablo tuvo que poner en claro cuál era la verdadera sabiduría de la cual él estaba ahora hablando, nosotros realmente también tenemos que tener claro que estamos en un tiempo donde debemos, para nosotros mismos y también para poder dar el mensaje del Evangelio, tener claro este concepto. La sabiduría que viene de Dios, dice el texto que leímos,
es para los que han alcanzado madurez. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Una palabra importante esta, una palabra importante. En primer lugar, podemos decir, como creyentes, es necesario que crezcamos y que estemos en un constante proceso de maduración en nuestra vida cristiana, ¿o no es así? Sí, el crecimiento en nuestra vida no se termina de un día para el otro. No es que yo conocí al Señor y en una semana miré la Biblia, escuché algunos mensajes, ya estoy crecido, ya soy maduro espiritualmente. No, tal vez sea más duro, pero difícilmente sea maduro en lo que a Dios se refiere. Solo es posible poder llegar a esa madurez, por lo que expresa el apóstol Pablo, a través del conocimiento cabal de la palabra de Dios. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Usted dice que es perfecta, ¿no? ¿Cree esto? Amén. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Todos los cristianos debemos buscar esta sabiduría de Dios y esta madurez con diligencia. Cuando miramos en el libro de los Proverbios, donde habla acerca de la sabiduría, y creo que tenemos unos versículos que hablan muy claramente acerca de la sabiduría de Dios y aún relacionada con el temor de Dios. En el Proverbio 2, versículos 1 al 5, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Pero debe haber una búsqueda. Fíjese cómo acá esos varios sí que hay, ¿no? Si recibieres las palabras, si inclinares tu corazón, si como a la plata la buscares. Fíjese que esto habla de una verdadera actitud que hoy tiene que tener el creyente, el cristiano, en la presencia del Señor. El escritor de la carta a los Hebreos nos advierte acerca de esta situación. Cuando leemos en el capítulo 2, los versos del 1 al 3, un texto que posiblemente lo hemos leído miles de veces, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Habla de las cosas de Dios, no habla de cualquier cosa que hemos oído, de cualquier cosa que se ha dicho por ahí. No sea que nos deslicemos, que vayamos cayendo lentamente, hasta desapercibidamente, de la verdad de Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice a modo de pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué importante. ¿Estamos buscando con diligencia la palabra de Dios? ¿Estamos siendo diligentes en oír la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida? Porque a través de ella podemos realmente alcanzar el verdadero conocimiento y la verdadera madurez espiritual que necesitamos para nuestra vida cristiana. A pesar de que la verdadera sabiduría está a nuestro alcance, dentro de las páginas de la Biblia, que la tenemos tan a mano, podemos decir que no todos los creyentes las buscan con diligencia, con ansiedad en su corazón, con anhelo, con una necesidad de ir a ella. Y esto es algo que debemos
realmente llevarlo o traerlo a nuestra experiencia cristiana. ¿Tenemos ansias? ¿Tenemos sed de la palabra de Dios? ¿Comprendemos que todo lo que Dios nos tiene que decir nos lo va a decir a través de su bendita palabra? ¿Entendemos esto? ¿Creemos que esto es así? En la iglesia de Corinto, carta que estamos leyendo, algunos se jactaban de ser sabios, pero eran personas totalmente ignorantes de muchas cosas de Dios, inmaduros, y esto se reflejaba en una actitud totalmente carnal, porque la inmadurez vendría a ser un poco lo contrario de la carnalidad, de la inmadurez, de la persona que todavía vive, o del cristiano, que todavía vive en la carne y no en el espíritu. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo le dice esto a ellos, a los corintios. De manera que yo, hermanos, primero les dijo que bueno, estaba gozoso de que estuvieran llenos de los dones espirituales, pero después hila fino y le dice esto en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Miren lo que le dice. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, no los está alabando. No son palabras de encomio estas, son palabras de reprensión, para que ellos se dieran cuenta en la situación en que estaban. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, vivís como vive el mundo. Pregunta penetrante, que por supuesto el apóstol Pablo esperaba que la respuesta fuera muy individual y particular de cada uno de los creyentes de Corinto. Como también a nosotros nos viene esta pregunta. Nos viene esta pregunta. ¿Qué grado de madurez hemos alcanzado? Si es que hemos comenzado a madurar en el camino del Señor. Y esto no hablo de tiempo, sino que hablo de exponernos a la obra poderosa de la palabra de Dios por medio del Espíritu, para que podamos ya no actuar en la carne, sino a comenzar a vivir por el Espíritu. Bien claro lo dice. En la carta a los hebreos se identifica la falta de crecimiento que los cristianos judíos, los cristianos de ese tiempo, habían tenido en el conocimiento del Evangelio. También un texto que conocemos bien. Hebreos 5, del 12 al 14. Dice, porque debiendo ya ser maestros, mire lo que le dice el autor de la carta, no sabemos si fue Pablo o algún otro apóstol, pero los encara de una manera muy firme y les dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, es decir, que el tiempo importa, pero el tiempo no hace al crecimiento, ni a la madurez, ni al conocimiento. Sí, si lo aprovechamos. Entonces Pablo, o aquí el escritor dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los principios, las bases de lo primero en el conocimiento de Dios. Teniendo ya tiempo en el camino de Dios, habiendo estado expuestos a la predicación, a la palabra. Sin embargo, todavía por la forma en que vivían, evidentemente necesitaban seguir tomando la leche y no el alimento sólido. Porque dice, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no ha crecido, no ha madurado. El crecimiento es sinónimo en este caso de madurez.
No es que yo ya soy maduro o que usted es maduro, sino que estamos madurando, estamos en este proceso de crecimiento y que habla de madurez en nuestra vida cristiana. Entonces, el que todavía no puede tener el alimento sólido es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Por eso es que a veces algún cristiano cuando escucha la palabra, una palabra firme, una palabra que se atraganta con la palabra. Porque vino a tomar la mamadera y no a comerse el churrasco. Vino tal vez a poder escuchar aquellas cosas livianas que solamente pueden ayudar a la persona, como al niño la leche, y no al adulto el alimento sólido para fortalecerse y para madurar. Cuando habla de esto dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, podemos discernir, podemos conocer, podemos saber, diferenciar realmente las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Cuando no hay madurez y no hay crecimiento, no hay discernimiento. Y podemos realmente recibir cualquier cosa y podemos decir cualquier cosa o podemos creer cualquier cosa. La sabiduría que proviene de Dios es un misterio revelado en principio solo a sus hijos. Solo a sus hijos. El texto que estamos leyendo, en el versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. No dice para su gloria, mire. Parece raro lo que dice ahí, ¿no? Porque en realidad es para nuestra bendición. Es para nuestra gloria. Es para que nosotros podamos crecer en gloria. Amén. Así como decimos que tenemos ese aliento en la palabra, ir de poder en poder, de victoria en victoria. Pablo a los Corintios les dice, de gloria en gloria. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Está creciendo en gloria usted? En segundo lugar, vemos que la sabiduría de Dios es un misterio. Es un misterio. La menciona aquí. Sabiduría de Dios en misterio, dice el texto. En la Biblia, la palabra misterio tiene un significado distinto del que se le da comúnmente. Esta palabra viene del griego, mysterium, y significa verdad profunda y particular del plan divino que ha sido revelada por el Evangelio. O sea que, en cierta manera, parece que el significado de esta palabra misterio en cuanto al mensaje de Dios para nosotros, hasta parece paradójico. No es algo oculto para nosotros, sino es algo revelado para nosotros, y ahora lo vamos a ver a través de algunos textos bíblicos. La sabiduría que proviene de Dios es un misterio que nos ha sido revelado a sus hijos por medio del Evangelio y que fue, como dice el texto, predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es algo maravilloso, hermano. Esto es algo que Dios lo ha preparado de antemano. No es que Dios dice, bueno, les tengo que mostrar algo, ahora les voy a decir algo. Esto es algo que Dios ya lo tenía preparado, como dice, lo he predestinado, he preparado con anticipación para que puedan recibirlos y para que pueda ser esta revelación de bendición para sus vidas. Hay algún texto en Efesios capítulo 3. Podemos leer el capítulo 1 de Efesios, versículo 9, y dice, dándonos a conocer, fíjese,
acá está lo que veníamos diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando vamos al capítulo 3, capítulo 3 y leemos los versículos 3 y 4, dice que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio, me fue revelado, me fue dado a conocer el misterio. Cuando un misterio es revelado ya no es más misterio. ¿No es así? Pero la Biblia y el Señor lo llama misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué importante esto, ¿no? Este mismo misterio es el que nos es revelado a nosotros a través de la palabra, a través del Evangelio. Es lo que podemos realmente recibir de parte del Señor como una verdadera bendición. Esto, en definitiva, es especialmente para nosotros, para sus hijos. Lo ha predestinado el Señor para nosotros, para nuestra gloria, en principio dice esto. La sabiduría que viene de Dios también está oculta para los incrédulos. Así como está revelada para los que creen, los que son del Señor y los que viven para el Señor, es oculta para aquellos que no creen. Los versículos que venimos leyendo dice la sabiduría oculta, versículos 7 y 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fue oculta para ellos, para los incrédulos, para los que no creyeron. Es decir, que en tercer lugar, la sabiduría que proviene de Dios está oculta para los incrédulos. Bien dice la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿O no es así? Para ellos está oculto, porque no quieren creer, porque hay una determinación en sus vidas de rechazar el mensaje del Señor. Y esto es así porque este conocimiento, esta revelación se obtiene únicamente con la ayuda y la participación del Espíritu Santo. Y justamente el hombre natural, la persona del mundo, no tiene el Espíritu de Dios. Esto lo dice bien allí el Señor en Juan 14. El mundo no conoce las cosas espirituales, no tiene el Espíritu. Dice el 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre del mundo, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Es imposible que los que no son creyentes, que los que no tienen el Espíritu, puedan realmente discernir las cosas de Dios y ver las cosas del Señor. Qué importante para nosotros tener este concepto claro en nuestra vida. Allí en la carta a los Colosenses, hay un texto que quisiera compartirlo con ustedes. Colosenses 1, 26 y 27. Pablo habla de esto también. Dice, no voy a leer todo el pasaje, pero es pertinente a lo que decimos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? ¿Cuántos santos hay acá esta mañana? Bueno, no hay tantos. A quienes Dios quiso dar a conocer, es decir, quiso dar a conocer, a revelar, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. Qué hermoso, ¿no? Algo maravilloso para que podamos comprender. Este mensaje nos viene y esta revelación, este conocimiento nos viene a nosotros para que sepamos que tenemos que hacer conocer esta palabra a todas las gentes. Que esto que se nos ha revelado a nosotros no es solamente para nosotros, sino para que nosotros también podamos, por medio de la obra del Espíritu, anunciar y predicar este Evangelio, para que también a ellos les resplandezca la luz del Evangelio y para que también para ellos esto deje de ser un misterio y pueda ser una revelación, pueda ser algo que realmente Dios les quiere mostrar. Es difícil, porque usted sabe bien que a la gente le gusta lo misterioso. ¿O no es así? A la gente le atrae lo misterioso. Y cuando algo deja de tener ese misterio, yo escuché algunas cosas así, deja de tener como esa magia. Bueno, las cosas de Dios no tienen ni misterios ni magias, porque todo delante, o sea, para Dios y para nosotros, se transforma en una revelación, en un darnos a conocer. No hay nada misterioso que no haya sido revelado, y es decir, lo atinente por lo menos a nuestra experiencia y a la salvación, que no haya sido revelado por medio de Cristo, del Evangelio, a través del Espíritu Santo. Y no hay absolutamente nada que sea mágico. ¿Amén? No hay nada que sea mágico. Al hombre le atrae eso. ¿Amén? Le atrae todo ese elemento mágico, es cautivante. Fíjese las películas, aún para niños, ¿no? Esas películas para niños de ese productor tan conocido, que ya se murió hace muchos años, pero tienen todo un elemento mágico, ¿no? Me refiero a esas películas que son tan conocidas por todos, desde los abuelos hasta los nietos. Entonces, hay un elemento mágico, pero para Dios no hay ningún elemento mágico, sino que hay una revelación que realmente es maravillosa para que nosotros la podamos recibir. La sabiduría que viene de Dios provee todas las riquezas espirituales. Mire, el versículo 9 del texto dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Las mayores riquezas espirituales se encuentran ocultas en la sabiduría que Dios provee. La sabiduría que necesitamos recibir, ¿la recibimos de quién? De Dios. Por eso dice muy claro la Biblia, si tenés falta de sabiduría, ¿a quién se la tenemos que pedir? A Dios, que es el que nos puede dar esta sabiduría. El apóstol Pablo dice en un texto maravilloso, hermoso, de Romanos 11:32, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Qué hermoso, ¿no? En Él están las riquezas, la sabiduría, que podamos realmente tener esto claro. La sabiduría que proviene de Dios trae a nuestra vida cosas maravillosas que jamás, que nunca hubiéramos imaginado descubrir, ¿o no es así? Nunca hubiéramos imaginado descubrir. No puede haber, por más que la persona tenga ingenio, pensar en cosas como las que Dios puede descubrir y revelar a nuestra vida. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que el mundo puede ofrecer, en las cosas que el mundo ofrece, en las cosas materiales, sino en las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Está usted dispuesto a recibir estas riquezas de parte del Señor? Acá no se trata de oro o plata, como bien dice o leímos antes. Habla de riquezas maravillosas, grandiosas, que podemos recibir del Señor. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, a los creyentes de Colosas, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor
alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Si conocemos a Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros, las cosas más maravillosas de la sabiduría y del conocimiento divino que es para nosotros, como dice antes el texto, para nuestra gloria. Qué importante entonces poder estar enfocados realmente como muestra la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor. Aunque nuestros sentidos o intelecto no pueden discernir los misterios de Dios, nuestro pensamiento, nuestra capacidad intelectual, no podemos discernir. Sí podemos conocerlos por medio de la revelación de parte de Dios, por medio de lo que Dios nos revela. Y acá es algo maravilloso esto, abiertos a la revelación de Dios. Recién habíamos leído en Efesios 3:5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Qué glorioso esto, qué glorioso esto. Por eso es que aquel que no entiende lo que dice Pablo en este pasaje, tal vez está perdiendo una bendición muy grande. Tal vez no ha comprendido el verdadero mensaje y la verdadera importancia de crecer y de madurar en el conocimiento de Dios. Dice que Dios nos las reveló, todas las cosas, a nosotros por el Espíritu. Versículo 10. Porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña. El Espíritu Santo, todo lo escudriña, lo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesús dijo, y con esto vamos cerrando, algo que tiene mucho que ver con esto, aunque a veces no lo relacionamos. Jesús dijo allí en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Nos enseñará, nos dará a conocer, nos revelará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese, Jesús dijo que el Espíritu Santo tendría esta función, haría esto. Y también dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu va a hablar todo lo que oyere. ¿Y que oyere dónde? Cuando nosotros nos reunimos para hablar entre nosotros. Lo que oyere, no, lo que oyere en ese consejo divino. ¿Cuál es ese consejo divino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él hablará todo lo que oyere y os hará saber, os revelará las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese tomará de lo mío, yo lo relaciono con lo que dijimos antes de Cristo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se estará refiriendo a eso cuando Jesús dijo, tomará de lo mío? Exactamente.
nos estará revelando de todo lo del Señor, de esos tesoros que ahora van a ser revelados por medio de la acción poderosa del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dijo Jesús, que Él es la fuente de toda sabiduría y conocimiento, y os lo hará saber. ¿Tiene usted ese conocimiento y esa sabiduría de lo alto? Está maduro, está crecido en las cosas del Señor, puede discernir, interpretar las cosas de Dios como Dios las envía en su palabra. El Espíritu Santo le está revelando. Esto es algo maravilloso para que podamos comprenderlo y pedirle al Señor. Por supuesto, muchas veces nuestras acciones revelan que no estamos en ese crecimiento, no estamos en esa madurez, no estamos recibiendo esta sabiduría y este conocimiento de Cristo por medio del Espíritu Santo, porque si no, hablaríamos de otra manera, actuaríamos de otra manera, y nuestra vida reflejaría realmente, como dice la palabra, esa gloria maravillosa. También el apóstol Pablo dice, cuando le escribe a los Efesios, y con este texto termino, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habla de los Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación para que tengamos un mayor conocimiento del Señor. Esto lo recibimos de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Hay tres cosas que menciona Pablo acá, a la que Él los ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que usted está esperando? Como digo, del 82%. Ya es viejo eso. Ni lo va a alcanzar. Estamos esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo. Estamos esperando la participación que vamos a tener en esa gloria, porque seremos glorificados. Urramay Shandaramara, gloria a tu nombre, Señor. Alabado Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Alabado. Gloria a Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pablo dice esperanza de gloria. Pedro dice esperanza viva, ¿no? Siempre le digo esto, porque son dos menciones muy puntuales que se hace de esto. Porque se refiere a la esperanza que podemos tener de alguien que no está muerto, sino de alguien que vive y vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Dimaray Sandanamaray. Gloria a Dios. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿De cuáles las riquezas? Dijimos que las riquezas se manifiestan a través de esa revelación, ¿o no es así? Y acá Pablo se lo está diciendo a ellos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y una cosa más menciona. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Para con usted y para conmigo. Los que creemos, dice la palabra, según la operación del poder de su fuerza. Esto es Efesios 1, 16 al 19. ¡Qué maravilloso! Esto es algo maravilloso. Esto habla cuando el creyente vive en esta revelación y vive recibiendo esto, sabe esto y vive en esta esperanza,
vive participando de estas riquezas y de esta fortaleza y de este poder que Dios da, realmente se puede decir que es un creyente que está creciendo en el Señor. Es un creyente que está madurando en el Señor. Entonces entendemos las primeras palabras que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quizá este mensaje no tiene ningún sentido y va a ser totalmente difícil de comprender para aquellos que no se han abierto al Señor, que no están dispuestos a creer en la palabra del Señor, de buscar la gracia del Espíritu, porque esto lo recibimos solamente y únicamente por medio de esta acción poderosa del Espíritu Santo.